Continuamos en esta mañana de Pintó Pururú y como cada lunes, desde el lunes pasado, estamos con Aníbal Barcelona para hacer un repaso. Tenemos una columna histórica para comprender un poco el punto histórico en el que estamos y que no nos vengan con disrupciones que tienen su correlación en la historia, y para entender un poquito vamos haciendo así como un continuado que nos va llevando hasta el punto de hoy. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Renata? Buenos días y, bueno, bienvenido. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido al aire, digo. Sí, claro, no, y además esto, poder, eso, sí, qué alegría, qué alivio. Y esto, bienvenido a poder reflexionar. Para vos debe ser, bueno, porque estudiaste la historia y debe haber cosas que decís, che, pero esto, ¿no? Como que debe agarrarse una impotencia, igualmente, ¿no? Volver a retomar algunas lecturas, en este caso el libro de Gregorio Seltzer, los 4 tomos, que son alucinantes en cuanto... Es un trabajo sencillo, él lo que hizo es recopilar material día por día, material cronológico de distintas fuentes, sobre todo periodísticos, y con ello hizo un gran libro de 4 tomos, donde de alguna manera intentamos reflejar con estas columnas sobre la historia del intervencionismo extranjero, dice, pero bueno, centrando la mirada en Estados Unidos, en América Latina. Qué loco, ¿no? Pensaba cómo será recopilada la historia de hoy cuando hay tanta cosa diversa, tanta falsa información dando vuelta, ¿no? ¿Cómo será, qué trascenderá en la mirada del futuro sobre estos tiempos, ¿no? Sobre el relato de estos tiempos. Bueno, es un trabajo que podemos continuar, al de Seltzer, con otras miradas, para no copiar exactamente, pero de todos modos él dejó este trabajo vacante cuando llegó a su fin sus días, en 1990, y de ahí para adelante tenemos varios capítulos más para escribir, ¿no? Claro sobre que sí. Lo que ha sido la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de América Latina en particular, y sobre todo lo estamos viendo hoy en día, pero en el mundo ya. Y un poco eso es lo que vamos a tratar de analizar en este capítulo, que tiene que ver con los inicios del siglo XX, donde hay una idea de que Estados Unidos hasta ese momento había tenido una política aislacionista. Esto es, aislacionismo en términos históricos significaba que no tomaba intervención directa sobre los asuntos de otros países, ¿no? Y por lo visto hasta aquí en los 3 capítulos anteriores, este aislacionismo no era tal. No. A lo mejor en las apariencias, porque viste que buscaban excusas de que, bueno, somos los garantes de las democracias del mundo. Claro, pero, recién, digamos, entre bambalinas, decíamos que ellos tenían esta práctica de que ante el menor run de desestabilización política mandaban a sus marines a las costas, como hicieron en Venezuela, ¿no? Decían, bueno, como hicieron ahora en Venezuela, porque también lo habían hecho en otro momento. Lo vienen haciendo, claro. Y mandaban a sus marines para proteger los intereses y los bienes de los ciudadanos estadounidenses. No sea cosa que a todo eso operaban políticamente, también así en bajo mesa, bajo cada mesa. Infiltrados, claro, tratando de favorecer a los sectores más conservadores. Y cuando se volvían antipopulares esos sectores conservadores, bueno, buscaban un personaje títere que les respondieran. Bueno, la cuestión es que en el principio del siglo XX, habíamos visto en el capítulo anterior que la guerra de Cuba de 1898, bueno, la intervención estadounidense fue directa, y esa guerra significó la involución definitiva del viejo imperio colonial español, y para Estados Unidos fue
la emergencia y la consolidación de Estados Unidos en el área centroamericana y el Caribe. Y desde allí, digamos, de ese momento, 1898, hasta 1945, donde Estados Unidos ya en 1945 comparte con la Unión Soviética el predominio global, pasó mucha agua abajo del puente, ¿no? Bueno, entonces hasta la Primera Guerra Mundial hay una idea consolidada que Estados Unidos era respetuosa del aislacionismo, es decir, la política que consiste en la no intervención política ni económica de un país en otro. Bueno, como dijimos, no fue tan así, porque desde los inicios de su historia, o por lo menos de la historia como país independiente, la intervención fue continua y directa, sobre todo en América. Claro que también había una idea dentro de la sociedad estadounidense de no intervenir en otros países, de mantener esa postura aislacionista, porque claro, para los sectores de poder significaba darle poderío al complejo militar. Sí. Pero también significa mayores gastos y mayores impuestos, esto que se ve hoy en la sociedad estadounidense, donde hay numerosísimos cuotas del presupuesto destinado a lo militar y, por supuesto, olvidando cuestiones claves como la salud, la seguridad social. Hay una puja importante, ¿no? Claro, entre el sector que busca más presupuesto para esa área que el otro, y lo vamos viendo, lo hemos visto, digamos, en esos discursos, ¿no? Claro. Entonces había intelectuales en ese tiempo que buscaban apartar a Estados Unidos de los conflictos mundiales. Ahora, ¿qué pasó para que Estados Unidos atravesara por semejante metamorfosis, ¿no? Hay varias razones. Por un lado, un increíble crecimiento industrial. Hacia principios del siglo XX, pensemos la aparición de la energía eléctrica, el petróleo, el desarrollo de la industria automotriz, el crecimiento financiero y además un voraz solicitantes de materias primas, como hasta hoy, ¿no? Claro. Mercados, espacios propicios para la colocación de sus capitales y el desarrollo armamentístico que provocó esa mutación también de una industria estadounidense con ciertas características hacia principios del siglo XX para convertirse en lo que es hoy lo que se llama el complejo industrial militar. Sí. En Estados Unidos no existe desarrollo industrial sin pensar en lo militar. Pensemos que hay 5 grandes corporaciones, entre ellas las más conocidas para nosotros es Boeing, por los aviones, y Lockheed Martin, entre ellas, que absorben un alto porcentaje de los fondos asignados al Pentágono, y eso influye, con su poder de lobby, en la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos. Claro, aparte recordemos que el lobby en Estados Unidos tiene un espacio reconocido, no es como, bueno, por izquierda, es muy importante. Sí, por supuesto, y siempre tienen una palabra para disfrazarlo de otra cosa, pero en definitiva, y nunca conocemos lo que circula en esas mesas, ¿no? Bueno, para volver acá, hasta aquí hemos hecho un ida y vuelta entre pasado y presente para más o menos contextualizar. Lo cierto es que en los inicios del siglo XX, con los gobiernos de un tal McKinley, Theodore Roosevelt y Taft, despliegan una política activa y agresiva tanto en Centroamérica como en el Caribe. Theodore Roosevelt, acá hago un paréntesis porque no es el mismo de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Franklin Roosevelt. Sí. Aquel Theodore Roosevelt era republicano, del mismo partido que Trump, para decirlo así, y Franklin Roosevelt era demócrata. Entonces,
tienen una política activa y agresiva tanto en Centroamérica como en el Caribe, ¿no? Esto lo vimos en la semana pasada con el tema del Canal de Panamá, con Cuba, y hoy vamos a citar algunas cuestiones que tienen que ver con la Revolución Mexicana, con la Revolución de Sandino, ¿no? La Revolución Sandinista, que fue más acá en el tiempo, de Sandino entre 1912 y 1934, y dijimos que también íbamos a dedicar un pequeño capítulo a situaciones más cercanas a nosotros, en este caso la guerra del Chaco paraguayo. Sí. No sé si nos darán los tiempos para desarrollar todas. Pero bueno, el caso de Cuba, que habíamos visto la semana pasada, la intervención ahí es mucho más fuerte porque Cuba pasó de un estatus colonial bajo dominio español a un estatus neocolonial con enmiendas constitucionales como la enmienda Platt, que permitía a Estados Unidos intervenir si un gobierno no le gustaba o en todas las cuestiones. Y esto lo vimos hasta 1959, que fue el año de la revolución cubana. Pero bueno, tampoco quiero dejar de lado cuestiones que hacen al discurso, ¿no? Al análisis de los discursos. Cuando fue lo del Canal de Panamá, había un influyente senador que se llamaba Marcus Hanna y que instó a su amigo, el presidente Roosevelt, a hacer algunas concesiones debido a la situación política de Colombia y a la naturaleza de los animales con quienes estamos tratando, decía, ¿no? Esta cuestión es muy reiterada. Esto, para bajarle el precio al interlocutor, buscan la categoría de animales o algo relacionado a la naturaleza. Pensemos cuando nace el peronismo, el aluvión popular. El aluvión, esa masa amorfa, esa masa inconducente o inconducida, ¿no? Sí. Y de alguna manera era el mecanismo para buscarle la vuelta. Pero bueno, esta es una de las frases. Hay tantas para citar que, bueno, una columna de 15, 20 minutos no llega, y no, claro. Pero bueno, vamos a los 3 hechos puntuales. La intervención de Estado, vos cortame cuando sea, cuando sea el tiempo. La intervención en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se inicia en 1910 y ahí emerge la figura del presidente de esa revolución, es Francisco Madero. Ahora, hacia 1913, 1914 hay una intervención directa de Estados Unidos e Inglaterra para propiciar la caída de Francisco Madero y darle el apoyo a aquel que era el ministro de Guerra, el general Victoriano Huerta, a la postre el sucesor, ¿no? Digamos, en esta trama, tanto Estados Unidos, Inglaterra y España hacen lobby permanente como para destituir y destruir a Madero en todo momento, ¿no? Cuando llega ese caso donde se instrumenta, pensemos, un golpe de Estado, Victoriano Huerta va a responder directamente a los intereses de este lobby. La familia de Madero entonces le pide al embajador de Estados Unidos, de apellido Wilson, que interceda para que no corra riesgo la vida de Madero, y Wilson le responde que Estados Unidos no debe inmiscuirse en los asuntos de México. Días después, Huerta aplica la ley de fuga contra Madero, su hermano también Gustavo, este era Francisco Madero, su hermano se llamaba Gustavo, y otros ministros que tenía, y son fríamente asesinados, ¿no? Toda esta situación había generado muchas muertes. Pensemos en el caso de la Revolución Mexicana, provocó casi 1 millón de muertos. Un montón.
toda esta guerra civil que duró más de 10 años, pero en esos 10 días que pasa este golpe de Estado, murieron más o menos 600 personas y otros tantos heridos, y fueron rociados en petróleo y quemados para que no queden huellas de sus cuerpos, ¿no? Tremendo, sí. Bueno, esta es una. La otra que me quería referir es el caso mexicano. Son pequeñas pastillitas para tomar, profundizar, ¿no? Un montón, por supuesto. Hay muchísima bibliografía para no, pero fíjate, esto que estamos viendo hoy de nuevo está cercado Cuba, hoy estaba llegando Petro a Washington para hablar con Trump, digamos que hay reinterés en esta reorganización en relación a América Latina y la injerencia estadounidense. Claro. El segundo caso era Nicaragua, la lucha de Sandino, que se inició en 1912, pero nos vamos a centrar en un pequeño espacio de tiempo entre 1926 y 1927. El gobierno legítimo había estado en manos de un presidente Solórzano, que había sido elegido democráticamente, y su vicepresidente era Juan Bautista Sacasa. El presidente renunció y el vicepresidente asumió su cargo. Solórzano había renunciado porque, había un estado de convulsión interna, pero Sacasa se mantiene en pie de lucha contra los sectores conservadores que querían destituirlo. Estos sectores conservadores tienen al general Chamorro como su ladero, que es afín a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Sí. Sacasa es obligado a dejar el país, pero no renuncia, y el Congreso nicaragüense designa a Chamorro. Sacasa está fuera del país, pero se niega a reconocer al nuevo gobierno, y al igual es que Estados Unidos, que tampoco lo reconoce, porque habían incorporado ahí una figura de no reconocer, una figura legal de no reconocer gobiernos surgidos de golpes militares. Esto después se lo olvidaron, ¿no? Claro, bueno. O lo cambiaron con otros. ¿Viste cómo es? Se acomodan las palabras, sí. Entonces hay azonadas revolucionarias en la costa atlántica, y acá, hay un dato de color, y acá nuevamente, Estados Unidos envía marines a través de un buque que se llama Bluefields para proteger la vida y bienes de los estadounidenses. La intervención de tropas permanecerán por más de un mes y se propaga la insurrección de Sacasa. Acá, ante el repudio a Chamorro, que era el militar que había llevado adelante el golpe, se hace un simulacro legalista y entregan el poder a un viejo títere yanqui que se llamaba Adolfo Díaz, ¿no? Pero la rebelión popular continúa, y aquí aparece nuevamente Sandino, que con la ayuda de mujeres prostitutas de la costa atlántica logran sacar del agua 50 rifles que habían sido decomisados a Sacasa. La lucha de Sandino se había iniciado en 1912, era un obrero proveniente de una familia pobre, pero creó un pequeño ejército que con sus acciones guerrilleras hizo una eficaz resistencia por más de 2 décadas a las tropas estadounidenses. En 1934, después de la firma de los acuerdos de paz, el jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, junto a la ayuda de emisarios estadounidenses, asesinaron a Sandino y se hicieron del poder dictatorial por varias décadas. Yo creo que ya estamos sobre el final. Nos queda la guerra Chaco-Paraguaya, la desarrollamos el próximo encuentro. Dale. Pero quiero terminar con una frasecita, siempre hacemos alguna referencia de algún libro. Mark Twain, el famoso escritor estadounidense, autor de Tom Sawyer, ayúdame a pronunciarlo Tom bien. Sawyer. Tom Sawyer, el diario de Adán y Eva. Tiene un gran libro. Él era miembro de una organización antiimperialista estadounidense. El gran libro, el ensayo se llama Antiimperialismo, Patriotas y Traidores. Yo tengo una copia en PDF, pero está en portugués, así que me lleva mucho tiempo de intentar leerlo. Pero algo sacado de ahí. Y hay una frase que decía: soy antiimperialista,
me opongo a que el águila clave sus garras en cualquier otra tierra. Y en otra parte dice, la nueva bandera de Estados Unidos debe ser con rayas blancas pintadas de negros y las estrellas sustituidas por un cráneo y 2 huesos cruzados, ¿no? Fuerte, sí, ¿no? Fuerte, pero bueno. Pero muy, y muy desde adentro. Claro ya que sí. sobre esto lo dijo casi sobre el final de sus días, a principios del siglo XX, y bueno, de alguna manera quería traer esta figura de Mark Twain para no pensar que todos son iguales dentro de una sociedad, ¿no? No, tal cual. Mark Twain era tan estadounidense como cualquier hijo de vecino, como también los que hoy resisten las políticas de Trump a través de la lucha popular en las calles. Y traje un tema para cerrar, sí, señor, que es una de Amparo Ochoa, relacionado, un corrido mexicano para homenajear a una de las figuras de la revolución, que era Pancho Villa, ¿no? Gracias, Aníbal. Nos Gracias, reencontramos Renata. la semana que viene. Así es. Ahí, bueno, de natalicio, además. Sí, ¡Apa! sí, Bueno. Gracias, gracias. Adiós. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantada